Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión, en el que cada 7 días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Hoy vamos a hablar de caballos y salud y tendremos un coloquio para acercarles a la figura de Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos por Asturias, que el pasado martes 19 de julio fue elegido vicepresidente primero del Congreso. Hablaremos con él y personas cercanas a él. Y vamos con el primer tema de la noche. Desde hace miles de años los seres humanos conocen las posibilidades que los caballos ofrecen para tratar diversas patologías mediante la hipoterapia. Hipócrates, en el año 460 a.C., ya hablaba del saludable ritmo del caballo. En el siglo XVII se utilizaba para combatir la gota y en 1875 el neurólogo francés Chasseignac descubrió que el movimiento del caballo era capaz de mejorar el equilibrio, el movimiento articular y el control muscular de sus pacientes, y concluyó que montar mejoraba su estado de ánimo y era beneficioso para los pacientes con trastornos neurológicos. Su consagración como alternativa terapéutica no llegó hasta mediados de los años 50 y en España se empezó a implantar a finales de los años 80. Aquí en Asturias, la hipoterapia lo desarrolla la Asociación Equitación Positiva, que está integrada por los padres, madres y tutores de niños y adultos con discapacidad física, psíquica o sensorial que realizan equitación terapéutica en las instalaciones del Centro Ecuestre El Asturcón en Oviedo y en Asturias. Para hablar de hipoterapia tenemos en el plató de Asturias Televisión a Charo Loy, presidenta de la Asociación Equitación Positiva. Buenas noches, Charo. Buenas noches. Y a Constantino Menéndez, psicólogo y director técnico de la institución. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Y en primer lugar, Charo, ¿qué es la Asociación Equitación Positiva? Bueno, pues como bien dijiste, es una asociación que nace pues de manera un poco impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo, que en aquel momento daba asistencia a muchas personas con discapacidad a través de distintos deportes. Nos invitó a todos los padres que teníamos hijos en aquel momento haciendo alguna de las actividades, natación, múltiples, y solamente nos apuntamos al carro los que estábamos haciendo equitación, con lo cual empezamos a trabajar codo a codo con el Ayuntamiento de Oviedo y había nacido de una forma un poco precaria, con un caballo y 3 personas, un voluntario, y pues la asociación lo que hizo fue un poco impulsar más profesionalmente y darle un perfil mucho más profesional al equipo de terapeutas que estaban interviniendo. Y organizar un poco desde el año 2006, la asociación nació en el año 2003 y desde el 2006 somos los que gestionamos directamente la actividad, desarrollando un proyecto que nosotros mismos hemos elaborado con los terapeutas que forman parte del equipo y que es el que llevamos a cabo. Y después de todos estos años, pues no solamente hacemos lo que es la actividad terapéutica pura y dura, porque se han ido viendo y descubriendo necesidades nuevas, tanto de las familias como de los usuarios, que nos han llevado a realizar otra serie de actividades complementarias y en otro caso pues asistenciales, de asistencia pura y dura. Constantino, ¿qué es la hipoterapia? Bueno, pues la hipoterapia es una disciplina que se enmarca dentro de lo que son el conjunto de las terapias ecuestres, ¿no? De las terapias asistidas con caballos. Y sí es verdad que generalmente se conoce como hipoterapia a todo lo que son terapias asistidas con caballos, ¿no? Pero realmente la hipoterapia incide específicamente sobre los factores físicos de los usuarios, ¿no? Luego tendríamos también la equitación adaptada, que es la práctica de un deporte adaptado, ¿no? para personas con necesidades educativas especiales, y luego tendríamos también, entre otras, la equitación terapéutica, que sería más el trabajo de atención, problemas de conducta, temas de ansiedad, lo que envuelve más, digamos, al alma y a la conducta y menos a lo físico, ¿no? ¿Son ustedes la única entidad de Asturias que hace labor terapéutica con caballos? En Asturias somos la única asociación que está reconocida con registro sanitario por el Principado de Asturias que hacemos esta actividad. Conocemos que hay otros centros que ofrecen el servicio, pero es un servicio distinto al nuestro en número de usuarios, en programa y proyecto de trabajo, en forma de trabajar, y en instalaciones, en general en todo. Pero no somos los únicos. Constantino, Charo, ¿cómo es una sesión de hipoterapia? Voy yo. Pues las sesiones de terapia se diseñan específicamente para cada uno de los usuarios, ¿no? Ahí tenemos imágenes. Sí, estamos viendo pues partes, ¿no? de alguna de las sesiones.
por ejemplo, esa, la parte primera, ¿no?, del cepillado. Pero hay tantos diseños de sesiones o tantas sesiones como usuarios hay, porque la atención es individualizada y el plan de intervención se diseña en exclusiva para cada uno según sus necesidades. Pero bien es verdad que hay, digamos, una estructura base que va guiando toda la sesión, ¿no?, que diríamos que la primera parte lo denominamos trabajo pie a tierra, y sería la parte en la que hacen el cuidado de los caballos y demás, y ahí es donde tenemos que introducir nosotros los contenidos terapéuticos, ¿no? A simple vista puede parecer que ellos solamente están cepillando, que también lo están, ¿no?, y preparando sus caballos y demás, pero lo que en realidad están haciendo es trabajando muchísimas otras áreas. Están trabajando secuenciación, están trabajando atención, están trabajando memoria, motricidad, muchísimas cosas. Y después de esa parte de preparación llegaría, digamos, la recompensa a todo el trabajo, que sería la monta, ¿no?, que es lo que de verdad atrae a las personas que van, el montar a caballo. Y durante la monta se seguirían trabajando otros aspectos. Después de la monta vendría toda la secuenciación inversa, de recogida y demás. Pero digamos que como diseño tipo está eso, ¿no?, preparación, trabajo pie a tierra, monta terapéutica y recogida y despedida. ¿Qué pacientes y qué enfermedades se benefician del tratamiento? Bueno, las patologías de las personas que nosotros tenemos es muy amplia. Os podría darte nombres específicos de muchas de ellas, pero bueno, nosotros cuando empezaste, nos presentabas, atendemos todo tipo de diversidad funcional, tanto física, psíquica como sensorial, ¿no? Entonces atendemos a personas con parálisis cerebral, con daño cerebral adquirido, con esclerosis múltiple, autismo, Asperger, todo tipo de trastornos que tienen que ver con el ámbito psicopedagógico. Entonces, bueno, es muy complicado pues decirte de una manera concreta qué patologías son, porque sí es verdad que ellos atienden muchísimo. De ahí que el equipo es un equipo multidisciplinar y las sesiones, como te decía, están diseñadas individualmente, y el protocolo que seguimos es: se hace primero una entrevista, mantiene una entrevista con los padres, luego una valoración del niño, o bueno, del adulto. Hablamos de niños casi siempre porque el 90% de nuestros usuarios son niños, desde 2 hasta, bueno, siguen siendo nuestros niños aunque cumplan la mayoría de edad. Entonces se les diseña para cada uno su programa específico, de manera que no todos trabajan con un solo profesional. El equipo ahora está formado por 2 psicólogos, 2 fisioterapeutas o 3, dependiendo de las necesidades, una logopeda, una terapeuta ocupacional, una pedagoga, una trabajadora social y una educadora especial. Entonces, quiero decir que el equipo es muy completo, tiene un perfil de profesionales muy amplio, y por eso ese equipo es así, porque el tipo de patologías que atendemos es muy amplio. Entonces tenemos que cubrir las necesidades de todas aquellas personas que nos piden el servicio, y que en ese protocolo que nosotros necesitamos para empezar las sesiones, sus especialistas de la salud, que son los que ahora nos remiten al 100% de los usuarios, nos especifican y nos firman que no hay ninguna contraindicación para que se pueda realizar la terapia. Ustedes trabajan todo el año. ¿En verano hay más o menos gente? En verano, bueno, depende. En verano lo que decimos es que trabajamos por quincenas, porque hay muchas personas que vienen a veranear a Asturias, que conocen el servicio, nos lo demandan, y entonces asisten, pero evidentemente no vienen todos a meses completos ni los 2 meses, ¿no? Entonces está un poco pautado por quincenas, excepto para aquellos usuarios que no interrumpen su actividad durante todo el año, que sí siguen de una manera continua, porque esto estamos hablando de terapia, no estamos hablando de cursos que conseguimos algo y paramos, ¿no? Es gente que son largos tratamientos. Los objetivos están fijados a largo plazo siempre, y siempre hay un objetivo más que cumplir. Nosotros sabemos que las personas a las que atendemos no son personas, y por lo tanto nuestra terapia no es una terapia sanadora, sino rehabilitadora, altamente rehabilitadora. Y por eso los programas y toda la programación de los usuarios está hecha a largo plazo. De manera que además trimestralmente se revisan los objetivos por los terapeutas que intervienen. A lo mejor con una persona está el psicólogo y el fisio, o la logopeda y el fisio, o la logopeda y el psicólogo, la combinación que se haya pautado, y ellos son los que en determinados momentos establecen nuevos objetivos a alcanzar, se modifican los que hayan. Si se ve que hay alguna dificultad, siempre hay una comunicación directa con los padres y con todos los profesionales con los que esas personas estén trabajando, ya sea en los centros educativos, centros de trabajo, a donde ellos estén asistiendo, y con todo esto es con lo que se diseña todo el trabajo que nosotros vamos a, de alguna manera, complementar, porque entendemos que no podemos trabajar, por ejemplo, con un niño que tenga poca movilidad en un brazo, moviendo el brazo, cuando su fisio o en su colegio están trabajando moviendo una pierna. Moveremos todos
algo, la pierna o el brazo, y cuando eso esté conseguido daremos un pasito más y conseguiremos más cosas. ¿Es verdad que el caballo sabe o intuye si está ante una persona con necesidades especiales? Yo personalmente soy poco dado a la fantasía, ¿no?, de ese tipo y a la magia y todas estas cosas, pero aún así, aún siendo ya de esa manera, sí es verdad que día a día veo cosas que no dejan de sorprenderme, ¿no? Los caballos son animales que tienen un comportamiento determinado según su etología y demás, y su comportamiento muchas veces no es el mismo cuando voy montado yo o alguna de mis compañeras o va montado alguno de los usuarios, es cierto, ¿no? Saben perfectamente quién va encima. Y luego también que no nos tenemos que olvidar que son trabajadores, ¿no? Durante las horas que están en sesión los caballos están trabajando. Entonces están entrenados y tienen, bueno, un plan de trabajo determinado que nosotros llevamos a cabo con ellos para que durante las sesiones se comporten pues como necesitamos, ¿no? Tengan el paso determinado y demás, y no solo eso, sino también que se recuperen de las lesiones producidas por el trabajo, ¿no? Porque lo que siempre vemos, ¿no?, que por ejemplo las personas con problemas de movilidad física, a lo mejor que no tienen una alineación del tronco, un enderezamiento y demás, cuando van montados a caballo, sí es verdad que sobre todo las familias es lo primero que dicen: jolín, vaya derecho que va, qué bien va sentado, ¿no? Aparte del esfuerzo que tienen que hacer por no desequilibrarse, el propio caballo se encarga con su dorso de buscar ese equilibrio, ¿no?, ese eje de gravedad. Entonces ese movimiento que tiene que hacer el caballo y ese paso soportado en esa postura, pues también hace que muscularmente se sobrecargue el animal, ¿no? Entonces... Charo, ¿cómo se financia la asociación? Bueno, pues la asociación se financia, es una parte importante a través de un convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Oviedo, que se ha sido prorrogado, no hemos tenido ningún problema en este sentido, y luego alguna subvención del Principado de Asturias, que es mucho más complicado, nosotros insistimos, pero bueno, sí tenemos alguna, y luego las mismas familias que pagamos unas cuotas voluntarias y la cuota de asociado. Ahí voy, ¿quiénes pueden asociarse con ustedes y en qué condiciones lo tienen que hacer? Bueno, pueden asociarse todos aquellos que quieran, porque los que no son socios que asistan a terapia, de hecho tenemos algunos, son socios colaboradores, y nada, simplemente pueden entrar en la página web de la asociación, www.equitación positiva, y ahí se pueden descargar el papelito donde nos dan los datos. Puede hacerse de varias maneras, o bien hacerse socio, o a dar un donativo al año, o sponsorizar, porque como te decía antes, después de estos años de trabajo hemos visto muchas necesidades, entonces tenemos algunos de los usuarios de terapia han ido progresando en su manera de trabajar y en su discapacidad, y entonces ahora mismo tenemos un equipo de jinetes de paraecuestre que compiten a nivel nacional. De hecho tenemos varios campeones de España, somos el único club o asociación, porque no somos club deportivo, somos una asociación, que tenemos 4 personas compitiendo a nivel nacional. Eso es, de hecho se considera que somos la cantera de España en esta disciplina, ¿no? Es una disciplina, aunque no sea nueva para ellos, porque llevan años trabajando, sí es verdad que oficialmente es una disciplina nueva, se está impulsando ahora mucho. Acabamos de venir de Valencia, el Campeonato Nacional, porque entendemos de la asociación que si bien nuestro trabajo es sobre todo terapéutico, sí que tenemos que atender a esas personas que por su trabajo terapéutico han conseguido superar unos mínimos y pueden progresar en el deporte. Entonces no podemos cerrar esas puertas y por lo tanto, dado que tenemos profesionales que pueden dar ese servicio y caballos, pues se les intenta promocionar de alguna manera, y todos ellos, bueno, pues en la medida de lo posible. Suponemos que este año podremos engordar un poco este equipo y ya no sean 4, sean por lo menos 6 personas. Entonces, bueno, pues pueden sponsorizar a este equipo que tenemos de jinetes paraecuestres. No sé, bueno, creo que las maneras de colaborar son muchas, nosotros agradecemos todas y cada una de ellas. Y bueno, y desde aquí invitar a la gente a que pasen por las instalaciones. El Ayuntamiento ha respetado toda la zona en la que nosotros trabajamos. Eso no va a estar influenciado por ninguna de las cuestiones que se puedan estar ahora planteando por ahí. Es una actividad que ha tenido siempre, no la mayoría, sino la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento. Sí, presidente, tenemos el tiempo justo, pero es muy breve lo que le quiero preguntar. Parece que sobre el recinto de las Asturcón se cierne una amenaza de cierre. ¿Han hablado con el Ayuntamiento de Oviedo y qué les ha dicho?
Sí, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto ya nosotros el año pasado, se nos ha dicho, nos ha asegurado que nosotros seguiríamos la actividad. De hecho, este año el convenio se ha prorrogado otra vez y bueno, ellos nos aseguran que la actividad seguirá, pase lo que pase, porque hay terreno, es muy grande el terreno, es muy grande la instalación, pase lo que pase, nuestra parte será respetada, con lo cual, bueno, yo entiendo que sí sé, seguro, vamos, que la seriedad del pleno del Ayuntamiento es importante, entonces bueno, ya nos han asegurado que no va a pasar nada. Nosotros seguimos trabajando, intentando conseguir financiación, porque sí es verdad que es un proyecto muy caro. Estamos trabajando con un caballo por persona, con un terapeuta o dos, y bueno, eso sí es verdad que y lo que pretendemos desde la asociación es que las familias puedan disfrutar todas ellas de la terapia. Es una terapia que en el resto de España tiene un coste muy alto, y nosotros, si no fuera por el trabajo que hace la asociación de intentar intentar colaborar, o sea, y conseguir la financiación suficiente, pues sería imposible, porque es un coste que se acerca a los 400 euros al mes por persona. Tenemos familias, sobre todo hay muchísimas familias que su capacidad económica es poca. Nosotros, los socios, es por familia, tenemos alguna familia que tienen 2 y 3 hijos en terapia. Entonces, la contribución que se hace a la asociación, tanto la parte de asociación como la cuota voluntaria, que es verdad que paga todo el mundo, son cuotas muy pequeñas y la verdad es que la paga todo el mundo. Sí, es verdad que eso somos bastante solidarios. Charo Loy, presidenta de la Asociación Equitación Positiva, Constantino Menéndez, psicólogo y director técnico de la institución, enhorabuena por su labor y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes, por favor, no se vayan, porque ya mismo seguimos aquí, en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos por Asturias, fue elegido el martes 19 de julio vicepresidente primero del Congreso tras conseguir 96 votos. Esta noche tenemos en el plató de Asturias Televisión a Ignacio Prendes, pero en esta ocasión no viene solo. Para acercarnos al lado más personal, incluso íntimo, del político gijonés, contamos con 2 buenos amigos suyos desde hace muchos años que nos harán descubrir eso. Ignacio Prendes no esconde, pero que normalmente no cuenta y no se sabe de él. Junto a mí están Juan Carlos Menéndez Mato, profesor de Derecho Civil y director en Asturias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas noches, Juan. Y Martín Ferrero, abogado. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Y a los 3, muchas gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. La primera pregunta va para sus amigos. Juan Carlos, Martín, les ruego que me hagan un retrato en pocas palabras de Ignacio Prendes. Martín. Bernardo, ¿viste El hombre que mató a Liberty Balance? No. Bien, empezamos bien. Es una mezcla entre el personaje de John Wayne y James Stewart en esa película. Es mi definición de Ignacio Prendes. Juan. Pues yo voy a dejar un poco el ejemplo cinematográfico y en cuanto a persona, pues hay que señalar que es un buen amigo, una buena persona, que es lo principal, una persona formada y de valores serios y que por supuesto sabe respetarlos y nos lo sabe hacer llegar. Señor Prendes, ¿se siente identificado con lo que han dicho? Bueno, no sé, pero me va a costar una pasta seguramente esta definición. Seguramente la cena va a subir de precio. No habíamos hablado de que fuese tan cara la cena, pero bueno, va a haber que elevarla de categoría, vista la definición. Les agradezco mucho y, en fin, corresponderé como toca. Ignacio Prendes nació en Gijón en 1965. Hijo de Alfredo y Concha, siempre lleva con orgullo que su padre fue ferroviario.
Martín, tú conociste a sus padres. ¿Cómo es la familia Prendes? Bueno, yo conozco a los padres y a las hermanas, a Alfredo y a Concha, y también a las hermanas, a Ana y a Conchita. Tristemente fallecido don Alfredo. Don Alfredo era una persona, ya que me preguntas por el hijo del ferroviario, que yo entiendo que marcó en gran medida a Ignacio Prendes, por el carácter que tenía. Era una persona fiable, noble, no sé cómo describirlo. Sentí mucho su fallecimiento y creo que Nacho lo tiene presente prácticamente todos los días. Estaría muy orgulloso su padre de verle hoy en día. ¿Y su madre? Su madre pues también está orgullosa, supongo, Ya, pero afortunadamente vive, es una, pues lo que podríamos definir como el ama de casa bondadosa que vive para su esposo y para sus hijos, para su prole. Y en cuanto a las hermanas, pues siempre son dos personas muy cariñosas, encantadoras. No sé, ¿qué más decirte? Parece la casa de la pradera, pero es lo real. Eran así, son así. Señor Prendes. Sí, muchas gracias a Martín. Y es verdad, yo el nombre del blog, que ahora tengo bastante abandonado, se titula El hijo del ferroviario, porque es verdad que, bueno, ser hijo de mi padre desde luego me marcó. A todos nos marca ser hijos de nuestros padres, evidentemente, ¿no? Pero a mí desde luego me marcó el ser hijo de mi padre por ser como era. Una persona muy trabajadora, muy fiable, como decía Martín, muy entregado a la familia y al trabajo, y el ser hijo de ferroviario a mí, y yo siempre digo que me proporcionó una manera especial de ver la vida, porque nosotros, hasta que el coche en mi familia entró ya bastante tarde, no tuvimos coche hasta que ya teníamos una cierta edad, todos los hermanos, y entonces nos desplazábamos a todos los sitios en tren, y el tren te permite ver la vida de otra manera distinta como tú ves el mundo desde el coche, ¿no? Es un medio en el cual ves el paisaje, es más lento, pero te permite apreciar mejor los matices del mundo, ¿no? Y yo creo que eso se traslada un poco a la personalidad de uno y a la manera que tiene de ver las cosas, ¿no? Entonces ves las cosas quizá con más detenimiento, te permite apreciar más los detalles y no vives en una vorágine permanentemente como cuando alguien se desplaza con el coche a toda velocidad, ¿no? Pasarían unos cuantos años hasta que Juan Carlos Menéndez Mató entabló relación con Ignacio Prendes. Juan Carlos, ¿cuándo y cómo le conoció? ¿Y cuál fue su primera impresión? Bueno, pues yo lo conocí aproximadamente hace 18, 19 años, 20 años, y la verdad que, es decir, lo conocí un poco relacionado, en aquel momento él estaba dedicado al ejercicio de la abogacía, no había empezado lo que es su senda política, y la verdad es que coincidimos en muchas cosas, en muchas maneras de ver la vida, y tengo grabado como uno de los actos así de relevantes con motivo del nacimiento de su primogénito, de Pelayo, que de hecho estuvimos Martín y yo en el hospital, y hombre, eran momentos de tensión, como es normal. Pero hombre, la verdad que yo es el recuerdo que tengo así más antiguo de Nacho. Y a partir de ahí coincidimos ya en distintos eventos familiares, unos alegres, como fue el caso de mi boda, otros ya no tan alegres, como el fallecimiento de mi madre o el fallecimiento del padre de Nacho, pero que es normal, son partes vitales de la amistad. Yo la verdad es que efectivamente recuerdo aquella noche de forma muy especial, evidentemente, porque fui padre por primera vez y fue lo disfrutamos mucha gente, ¿no? Lo compartieron conmigo ese momento, ¿no? Celebramos el milagro de la vida, como se suele decir. Sí. Y bueno, y desde entonces pues casi 20 años de amistad con Juan, en la que nos hemos encontrado en momentos alegres, en momentos tristes. Eso es la amistad al final, ¿no? Compartir las alegrías, pero desde luego los amigos son los que están también cuando no hay luces, cuando no hay focos, cuando no hay alegrías, cuando no hay, digamos, éxitos que compartir, sino seguramente que sobrellevar algún fracaso en la vida también existe, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Esos son los amigos, los que están en una cosa, pero sobre todo los que están en la otra. Martín Ferrero coincidió un poco antes con Ignacio Prendes, primero en su etapa escolar en el Colegio Jovellanos y luego se volvieron a reencontrar en la Facultad de Derecho.
¿Era ya una persona con inquietudes sociales y políticas? En el colegio lo dejamos cuando éramos muy pequeños, en aquel momento no creo yo que tuviera muchas inquietudes. Si las tenía, no las transmitía, estábamos preocupados de otras cosas. ¿Por ejemplo? Generalmente, que no nos pegaran los maestros. En mi caso, por lo menos, no sé en el caso de don Ignacio. Básicamente de eso estábamos preocupados. Pero luego sí, en la facultad, cuando me reencontré con Ignacio, si no te molesta, te voy a llamar Nacho, porque es que me sale. Nacho, Ignacio, me cuesta trabajo llamarte. Pues sí, ya tenía inquietud social e inquietud política. Inquietud social la volcaba, pues en aquellos momentos yo recuerdo que iba todos los días a dar clase a Tremañes, que es una cosa de la que él jamás habla porque es una persona discreta. Impuntual, pero discreta. Y las inquietudes políticas, pues también. Yo recuerdo en la época de la laboral, pues que Ignacio era delegado, entró, si no recuerdo mal, a formar parte del claustro, se llamaba aquello. Sí. No compartí mucho porque yo prefería irme al mar, pero vamos, ya denotaba esas inquietudes y las manifestaba. Iba usted a Tremañes a dar clases y también fue voluntario en Proyecto Hombre. Sí, estuve yendo durante 4 o 5 años a dar clases se llamaba Villacajón, o el poblado, luego fue el poblado de San Juan, en Tremañes, ahora ya no se conoce, ya no existe, era un asentamiento chabolista que había en Tremañes, ¿no? Y iba allí a la parroquia de Tremañes, donde unas monjas admirables, de las que aprendí muchísimo, tenían una guardería infantil, donde luego por las tardes daban también clase a los alumnos de ese asentamiento chabolista de EGB, que iban a la EGB, le daban clases particulares y íbamos una serie de voluntarios a ayudarlas, ¿no? Pero yo, fui allí con la intención de ayudar y de echar un cable y de dar clases, y realmente las recibí. Yo creo que más de lo que yo pude aportar a aquellas clases, a aquellos niños, me aportaron ellos a mí, y me aportaron sobre todo también el ejemplo, pues, de los curas de Tremañes, de las monjas de Tremañes, de los que aprendí las cosas, probablemente los valores y las cosas más importantes que le quedan a uno grabadas, ¿no? Por lo tanto, lo que agradezco fundamentalmente es haber yo recibido clases y haber recibido, digamos, aportaciones más de lo que yo pude hacer en aquel momento. ¿Y qué valores y qué cosas? Bueno, los valores de la generosidad, el desprendimiento, de que, la felicidad en este mundo es si consigues que los que te rodean vivan un poco mejor, más que en conseguir nada para uno mismo, ¿no? Esas ideas fundamentales, ¿no? Y de que en este mundo, hay que trabajar porque las personas excluidas, las que peor lo tienen, puedan tener una oportunidad y darles una oportunidad. Aquellas monjas y aquellos curas eran admirables porque ellos no pedían nada para ellos. Cuando uno veía en el entorno en el que ellos vivían, sus humildes casas en el mismo Tremañes, se da cuenta que lo que estaban era tratando de darles oportunidades a aquellos chavales que lo tenían muy complicado y muy difícil, ¿no? Y me parece que eso es una tarea, ya digo, admirable y seguramente muy poco valorada, ¿no? Martín, Juan, ¿creen que todo esto que nos está contando influyó en la decisión de Ignacio Prendes de entrar en política? Yo creo que sin duda, es decir, la infancia, la juventud, es decir, todas esas experiencias al final a uno lo van posicionando y al final le acaban dando un argumento para tener iniciativa y realmente tratar de resolver cosas. Sí, yo sin duda, también lo creo. Me hace mucha gracia cuando a Ignacio ahora o a Nacho le hacen ciertas acusaciones, porque denotan que no lo conocen en absoluto como persona. Él, si entra en política, yo entiendo que es por un afán de servir a la sociedad o de servir a los demás. Dicho así parece, no es Santa Teresa de Calcuta, desde luego, pero vamos, que su afán esencial es el de servir a los demás y mejorar un poco la sociedad en la medida de sus posibilidades. Yo entiendo que es el interés por que le lleva a militar en política. Oye, a mí me da mucha vergüenza esta. La Sí, verdad, quiero decir que una entrevista como esta es la que más vergüenza estoy pasando de todas las que he hecho, porque realmente estos dos amigos que están contando todas estas cosas aquí me da muchísima vergüenza. No se preocupe, ahora cambio de tercio. Pero es la verdad. Yo también te he puesto verde porque llegaste hoy tarde. Claro, pero es que es cierto.
un señor que llegó tarde a su nacimiento. No se preocupe, que también llegaremos a eso, de verdad. Llegará ese momento. Hablando de política, señor Prendes, ¿cómo va a compatibilizar su labor en la mesa del Congreso, que exige, entiendo yo, una neutralidad en el trato hacia todos los parlamentarios, con sus compromisos como diputado de Ciudadanos por Asturias? Bueno, yo creo que hay que saber diferenciar lo que es la posición institucional que uno ocupa de su labor y su tarea de representación política, que representas a los votantes y a un proyecto político como es el de a Ciudadanos, ¿no? Como el de Ciudadanos. Pero hay que saber diferenciar, evidentemente. Y bueno, el estar en la mesa lo que hace es que efectivamente tengamos una posición más institucional. Quizá no estás en el primer frente de batalla política, quizá no eres el portavoz que interviene en determinados asuntos en el atril, pero bueno, yo por otra parte estoy en la dirección del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y desde ahí se diseñan las estrategias y se deciden cuáles son las posiciones que el partido va a defender. Y desde ahí pues espero continuar con mi aportación, digamos, como representante de los asturianos, tratando de que alguno de los problemas de Asturias pues encuentre solución ya de forma inmediata, ¿no? Voy a compartir, y esto es la primera vez que lo digo también, voy a compartir mesa, yo voy a ser vicepresidente y presidenta va a ser Ana Pastor. Probablemente Ana Pastor sea la ministra a la que en ejercicio de sus funciones de ministra de Fomento yo más he criticado porque me parece que en su gestión, en lo que atañe a Asturias, pues ha tenido seguramente muchas más sombras que luces, ¿no? Bueno, pues ahora voy a compartir con ella tarea institucional, pero cuando tenga que ejercer de diputado asturiano, pues seguramente que le dirigiré pues las reclamaciones, los reproches y las demandas que Asturias en esa materia, en lo que hace referencia a Fomento, lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay que saber diferenciar. Luego en la tarea de la mesa espero que colaboremos para sacar adelante la tarea institucional que supone dirigir el Congreso de los Diputados. ¿Ya ha tenido un primer contacto con ella? Sí. ¿Y cómo ha sido? Bueno, ha sido un primer contacto muy cordial, muy afable, tampoco nada profundo. Y bueno, me ha parecido una persona muy dialogante y muy normal, ¿no? Yo creo que eso es lo que se necesita en este momento. Eso y la inteligencia política para saber que estamos en un momento en el cual la flexibilidad va a ser absolutamente necesaria para adoptar los acuerdos que permiten que haya gobierno y que nos ocupemos de los problemas de los españoles, ¿no? En ese sentido la he visto como una persona especialmente capacitada para esa tarea. Volvemos a los temas que no le gustan demasiado. Ya en la facultad Ignacio Prendes conoció a Marta Serrano, su esposa. No, ese tema me gusta, ese tema me gusta especialmente. Prepárese. Esto no sé cómo va a acabar. No se preocupe. Con la que tiene 2 hijos, Pelayo y Lucía. ¿Nos podría contar cómo conquistó a su mujer? ¿O fue al revés? Uno siempre piensa que las conquista, pero en realidad son ellas siempre, de una u otra manera, de forma directa o indirecta, pero siempre son ellas las que nos conquistan. Y bueno, ¿cómo la conquisté? Pues, o cómo creo que la conquisté, no lo sé, seguramente que siendo muy pesado, dejándome ver mucho y yendo acompañado de Martín, que en aquella época Martín en la facultad, decir que era, en fin, un auténtico Casanova, y ir en compañía de Martín por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo en aquellos tiempos era una garantía al menos de poder aproximarse a las chicas más guapas y más simpáticas de la facultad, y por eso yo creo que mi cercanía con Martín fue lo que propició el acercamiento a Marta, o sea que es así. Al bautizo de sus hijos. Adelante. No. Vamos a dejarlo. Han dicho usted que era un Casanova. Hombre, vamos a ver si había que avisarme, Martín, súbete la bragueta. Martín, se te ven los calzoncillos por fuera del pantalón en una época que no estaba de moda. O Martín, llevas un calcetín de cada color. Hombre, un Casanova en la Facultad de Derecho. Bah. Lo que pasa es que sí contrastaba con el resto del ambiente. Vamos a dejarlo ahí. Lo que sí es cierto es que desde entonces mantiene una relación muy estrecha con él, con los dos, porque al bautizo de sus hijos acudieron ambos, Juan Carlos y Martín. Señor Mato, señor Ferrero, ¿cómo es una comida o una tarde con la familia Prendes Serrano? ¿Empiezas tú, Juan? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, pues es un ambiente familiar, es decir, de amistad, pues yo me imagino que lo que puede sentir cualquier persona cuando se encuentra en un ambiente familiar, amistoso, cercano, es decir, se está como en casa, con lo cual
encantado, vamos. ¿Qué voy a decir, Martín? A ver. Yo he de decir que tenía una invitación permanente a comer en su casa los viernes. A mí me salvó, vamos, yo ya iba con un tupper soy single y entonces tengo que cuidar la alimentación un poco. Pero a raíz de la entrada en política, no sé, esto de la invitación permanente ha decaído mucho. A un llamamiento al Congreso de los Diputados para que le dé los viernes libre y pueda seguir atendiendo con esta obligación que tenía para conmigo. Ya ve que le están acusando. Sí, no, la verdad es que he abandonado el asunto culinario doméstico bastante a raíz de la entrada en la política. Son los daños colaterales de la política. ¿Qué vamos a hacer? Pero a la tierna edad de 50 años me veo solo y en la calle los viernes. ¿Hablaban o hablan de política en esas reuniones? Se lo pregunto a los tres. Bueno, vamos a ver, tendríamos que decir que no, pero no es cierto. Sí que hablamos y hablamos de política, bueno, porque somos personas preocupadas por el entorno social. No hablamos de cuestiones, digamos, concretas o personales, pero sí nos gusta hablar de la política. Somos además los tres, creo que, bastante amantes o aficionados a la historia. Nos gusta mucho hablar de otras épocas históricas en las que ha pasado nuestro país, nos gusta hablar de lo que está pasando y sí hablamos de la sociedad y hablar de la sociedad en este momento es hablar de política, ¿no? Sí, claro, que hablamos de política. No es el tema esencial, pero es claro, inevitablemente se habla de política porque no, evidentemente es gran parte de la vida de Ignacio, de Nacho, en estos momentos. ¿Cómo no íbamos a hablar? Si fuera el entrenador del Sporting hablaríamos de fútbol. Que también hablamos de fútbol bastante, por cierto. Sí, pero no eres el entrenador del Sporting. Para mi desgracia. Nacho. O para la desgracia del Sporting, no Sí, es grave. y le voy a hacer una pregunta más concreta. En esas tertulias, ¿Ignacio Prendes acepta bien las críticas o es mal encajador? No, con Ignacio se puede hablar perfectamente. Las críticas se le dicen, luego él las trata de razonar, pero realmente no es que se cierre en banda y se acabe el discurso, no, todo lo contrario. Es decir, yo creo que es un acicate para seguir hablando e intercambiando ideas. Juan, lo que ha querido, cualquier amigo, claro. Lo que te ha querido decir, lo que pasa que no lo ha querido decir como tú creas, que soy muy cabezón. Hay que decir que soy muy cabezón, que soy muy testarudo y que generalmente tengo que ser el que cierra la discusión y el que tiene la última palabra. Eso, lo que pasa es que no te lo ha querido decir tan claramente, pero es así. Usted presume de haber llegado a Ciudadanos antes que a UPyD, concretamente en 2006. ¿Eso es así? Sí, yo me afilié a Ciudadanos creo que fue en agosto, septiembre creo que fue, del año 2006, cuando Ciudadanos acababa de entrar en el Parlamento de Cataluña con 3 diputados. Fue la primera vez que un partido no nacionalista, claramente no nacionalista, entraba en el Parlamento catalán y además con una visión de regeneración que a mí me parecía que ya en aquel momento era absolutamente necesaria en España. Yo me afilié y estuve afiliado a Ciudadanos prácticamente algo menos de un año, hasta el verano del 2007, ¿no? Ciudadanos en aquel momento quedó circunscrito a un proyecto exclusivamente catalán, digamos que frenó de alguna manera lo que era la expansión como partido nacional, y en ese momento surge Plataforma Pro, que era el germen de lo que luego fue UPyD. Yo firmé el manifiesto de esa plataforma en las redes sociales, en Internet, y luego en septiembre del 2007 concurrí al acto de fundación de UPyD en la Casa de Campo en Madrid. Quiero decir que las ideas para mí siempre han sido las mismas, estando en Ciudadanos o estando en UPyD, y de hecho yo conocí a Albert Rivera en aquel acto fundacional de UPyD en la Casa de Campo en septiembre del 2007, donde él estaba como invitado y donde había personas que habían estado en el germen de fundación, de surgimiento, digamos, de Ciudadanos, y que ahí en ese momento también estaban, digamos, apoyando el nacimiento de UPyD. ¿Qué tiene que decir a los comentarios, algunos muy duros, que le han dedicado algunos de sus compañeros de la formación Magenta en las redes sociales? Nada. No tengo nada que decir. No voy a decir nada. Para mí es una puerta cerrada y no voy a decir nada. Lo único que lamento profundamente, a lo que se convirtió un proyecto político del cual me siento orgulloso, en el cual me siento orgulloso de haber participado, como fue UPyD, y que ha quedado reducido pues bueno, a lo que se ve. En todo caso son palabras muy gruesas e insultos a los que no voy a contestar y que yo creo que se descalifican por sí mismos, nada más. Martín, Juan Carlos, ¿creen que le han dolido esos comentarios?
Hombre, por supuesto. Conociendo a Nacho, por supuesto, claro. Hombre, más que nada porque tiene 2 hijos, uno de ellos ya con 18 años y la otra con 12, y no debe ser plato del gusto de nadie que hable de tu padre en esos términos. Aunque he de añadir que los hijos hacen caso omiso porque conocen perfectamente a su padre. Me parecen unas críticas totalmente injustas y no voy a seguir porque Nacho no quiere que se entre en ese tema y yo me voy a callar. No se preocupe, entramos en un tema más desagradable. Perfecto. Ignacio Prendes, hasta juveniles, y esto yo no sé si lo saben ustedes, fue portero de fútbol defendiendo los colores del Beriña y del Sporting. Sí, ¿Es correcto? Sí, jugué en el Sporting. Primero empecé jugando en fútbol sala, que en aquella época se llamaba Futbito, y pasé luego, estuve jugando en el Sporting, en Alevín, en infantil, luego más tiempo en el Beriña. He de decir que no solo yo he sido portero de fútbol, sino que pertenezco a una saga de porteros de fútbol ya de larga tradición. Mi padre fue portero del Beriña, yo fui portero del Beriña y mi hijo fue portero de fútbol también hasta juveniles. Por cierto, yo creo que de los 3 era el mejor. En el TSK Roces, de aquí, un equipo de aquí de Gijón, ¿no? O sea que, en fin, vengo de una saga de porteros de larga tradición del fútbol. ¿Y llegó a jugar gijonés. en el Sporting? Sí, jugué en el Sporting infantil, sí. No Compartí dio el salto... con... No, yo no era suficientemente bueno como aquello, ¿no? Compartí con algunos... Jugué por ejemplo, me acuerdo de Iñaki Eraña, que luego fue jugador del Sporting y entrenador, una persona, en fin, con la que todavía, en fin, tengo una cierta amistad cuando me veo en alguna ocasión, ¿no? Y que ya destacaba, era el mejor de todos en aquella época con mucha diferencia. También Martín Ferrero era portero en el Vanguardia. Yo no sé si se enfrentaron alguna vez. No, porque yo siempre fui reserva. No me atrevería a decir que yo fui portero. Yo iba por allí, vamos a dejarlo así. Pero le vio. No, porque él estaba en una categoría superior. Yo jugaba en una categoría inferior. Bueno, jugaba, vuelvo a repetir, yo iba por allí. Jugar, no se podía llamar aquello que hacía yo. ¿Pero qué fama tenía de portero? Muy buena. Ya jugaba en el colegio Jovellanos y yo recuerdo que destacaba en unos campeonatos que hacíamos a final de curso. Él era el portero de su clase y ya era un auténtico valladar. Había que marcar a un... Pregunta para Martín y para Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos pueden contar algún defecto confesable de Ignacio Prendes? Bueno, yo me voy a permitir... Vamos a ver... uno lo ha señalado ya el propio Nacho, con lo cual ya puedo... Es decir, a veces es un poco, como dice, terco, no cabezón en algunas, pero sobre todo desde la perspectiva positiva. Es decir, cuando él cree que tiene razón y lo argumenta, pues obviamente puede hasta ser positivo ser terco. Pero en el que ya no estoy de acuerdo a lo mejor es la puntualidad. Yo no sé si Martín lo va a ver también, es un poco impuntual, es decir, pero bueno, nada que tampoco haya que subrayar. Yo he de decir que es debido a sus obligaciones. Él siempre llegaba a la hora. Bueno, quiero recordar que no llegó a la hora ni cuando nació. Me extraña mucho y ahora voy a traer al recuerdo de don Alfredo sí. a esta tertulia, que fuera hijo de ferroviario, porque me recuerda una película muy famosa que salía también John Wayne y Mauro O'Hara. ¿Cuál era, don Ignacio? El hombre porque tranquilo. Tú eres un gran cinéfilo, el hombre efectivamente, tranquilo. El hombre tranquilo. Pues comienza con un tren llegando 3 horas tarde, dentro de su horario habitual. Ese sería el ferroviario de don Ignacio Prendes. Una buena película, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir, como, en fin, lo que pone el manual es que yo debería decir ahora en este momento que es derivado de mi agenda tan cargada y mis múltiples obligaciones el que me impide cumplir como correspondería con el horario, ¿no? Ahora es verdad que hay parte de verdad en eso, pero como estos dos señores que están aquí me conocen desde hace muchísimos años, cuando mi agenda no era tan cargada ni tenía tantas obligaciones, y ya en aquel momento me sucedía que... Yo más que impuntualidad diría que no tengo una buena relación con el reloj, o que digamos que tengo que mejorar bastante en la gestión de los tiempos, ¿no? Digamos, para ser un poco más suaves, ¿no? Pero sí he de reconocer que ese es un defecto, yo creo que es un defecto grave, no lo trato de minimizar,
y que además tiene razón Martín, porque era probablemente lo que más le sacaba de quicio a mi padre. Mi padre, yo creo que eso es un defecto heredado de mi madre, que mi madre para esto del cumplimiento de los tiempos siempre fue mucho más laxa, y mi padre jamás lo entendía, porque él siempre decía que él estaba acostumbrado a que los trenes tenían que salir y llegar a su hora, y que era capaz de conseguir que los trenes del FEVE en Asturias funcionaran y llegaran y saliesen a su hora, y lo que no era capaz era que ni su mujer ni su hijo lo hiciesen. Y entonces estaba desquiciado, decía, pero ¿cómo es posible que consigo disciplinar el tráfico ferroviario en Asturias y no consigo que estos dos cumplan con los horarios que son bastante menos exigentes? Pero bueno, era así, ¿qué vamos a hacer? Ahora quiero hacerles una reflexión a ustedes, una reflexión en voz alta. Ignacio Prendes, de camino a su escaño en el Congreso, pasa por delante de los bustos de dos grandes asturianos, ilustres predecesores suyos, Agustín Argüelles, que en 1841 fue presidente del Congreso y años después tutor de la reina Isabel II, y Melquiades Álvarez, que lo fue en la legislatura de 1923. Ahora, Ignacio Prendes deberá ejercer de presidente en muchas ocasiones si la legislatura transcurre con normalidad. Don Ignacio, ¿cómo se imagina ese momento, casi un siglo después de que un asturiano ocupara el cargo? Si le digo la verdad, no me he parado a pensarlo cuando se produzca, no sé cuándo será, pero seguramente en algún momento me tocará sustituir a la presidenta. No lo sé, espero que los diputados se porten bien y no le doy, sinceramente, no me he parado a pensarlo ni le doy una importancia especial. Sí la tendrá, evidentemente, pero bueno, mire, yo debuté en política en Asturias no hace mucho, hace 4 años. Para los que creen que yo soy ya un miembro muy antiguo de la casta política, la verdad es que llevo en esto escasamente 4 años. Y me tocó debutar en política teniendo que intervenir en todas las iniciativas y en todos los debates que existían en el Parlamento asturiano. Creo que tengo el récord de todos los parlamentos de este país de intervenciones en una sola legislatura. Y en aquel momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que luego pasas y tal. Sencillamente bajas allí, haces tu intervención, tratas de defender tus ideas lo mejor que puedes y nada más, ¿no? Creo que eso será lo que me va a suceder cuando me toque en algún momento moderar los debates, ¿no?, de esa Cámara. Lo que sí le digo, y me importa mucho el principio que usted ha hecho, porque creo que los asturianos deberíamos de visitar el Congreso con mucha asiduidad, ¿no? Porque vivimos un tiempo en el que seguramente nos valoramos poco como colectividad, ¿no?, como comunidad, ¿no? Y si uno va al Congreso de los Diputados, es verdad, sucede eso. Fue lo que primero me llamó la atención, ¿no? El primer busto, cuando uno entra por el pasillo central del Congreso de los Diputados, es el del Melquiades Álvarez. El segundo es el de Agustín Argüelles. Pero es que la sala más significativa, más emblemática del Congreso de los Diputados, que es lo que se llama el Salón de los Pasos Perdidos, ahí hay 4 bustos de 4 figuras emblemáticas de la política del 19 de este país, y de esos 4 exclusivamente 2 también son asturianos, el conde de Toreno y también Agustín Argüelles. Y bueno, uno paseando por los pasillos del Congreso ve el peso que ha tenido Asturias en la política española y se da cuenta que hemos perdido muchísimo peso y que el peso de Asturias nunca ha sido, digamos, por peso poblacional o por importancia económica. Yo creo que ha sido más siempre, o en aquel momento siempre fue, digamos, por la calidad de sus hombres, ¿no?, de sus personas, la calidad humana de los asturianos. Y por lo tanto yo creo que debemos de apreciar eso, apreciar esa historia y valorarla, ¿no?, valorarla, porque yo creo que hemos perdido una parte importante de nuestra autoestima y no nos lo merecemos. Para terminar, y estamos justitos de tiempo, les propongo a ustedes dos, Martín y Juan Carlos, que ejerzan por un momento de periodistas y le hagan una pregunta del tema que consideren a su amigo Ignacio Prendes. Juan Carlos. Bueno, pues yo, vamos a ver, viendo cómo está la situación, don Ignacio, en el Congreso de los Diputados, cuando se constituya gobierno o incluso antes, ¿sería posible, o cómo lo ves, en materia de educación, se producirá un incremento por parte del consenso de las principales fuerzas involucradas en las aportaciones en materia de educación? Para nosotros es un tema esencial. De hecho, nosotros hablamos de ese Pacto Nacional por la Educación, lo llevamos como una tarea importante y central de nuestra actividad política y va a ser una de nuestras primeras iniciativas, ¿no?
Hace falta, evidentemente, más inversión, ponernos al nivel medio, al menos, de la inversión que se produce en la Unión Europea, y ahora no estamos ahí. Hace falta, sobre todo, muchísima inversión en lo que es en la I+D+I, en la investigación, que fundamentalmente se hace en las universidades. El tejido investigador en este país está fundamentalmente en el ámbito universitario, más que en la empresa privada, y hemos perdido muchísimo músculo, y hay que hacer un aporte para revertir todos esos recortes, ¿no? Pero fundamentalmente, además de incrementar las aportaciones, digamos, del presupuesto de la educación, hace falta un gran pacto para desarrollar una política educativa que permanezca en el tiempo. Tenemos que salir de este juego de leyes educativas que se van sustituyendo unas a otras y que finalmente nunca se acaban aplicando, para ir a un modelo educativo más estable, aún pensando en las próximas generaciones, un modelo educativo para los próximos 25 años, desde luego un modelo educativo de mayor calidad del que tenemos ahora, porque ahora mismo tenemos un clarísimo problema de abandono escolar, por ejemplo, y luego un modelo educativo que sea competitivo en términos europeos, porque la competitividad, y lo decía un poco en la respuesta anterior, la competitividad futura no va a venir determinada ni por materias primas ni por otro tipo de cuestiones, va a depender del material humano, y en eso la educación es esencial, y creo que si pensamos en el futuro tenemos que pensar en la educación. Nosotros, también te digo que de hecho va a ser uno de los puntos centrales, y de hecho va a haber una persona que hasta ahora portavoz adjunta y que se va a centrar exclusivamente en conseguir ese Pacto Nacional por la Educación, que es Marta Martín, catedrática de la Universidad de Alicante, que se va a centrar exclusivamente, va a ser una portavoz específica para ese gran Pacto Nacional por la Educación que nosotros queremos impulsar. Martín, es su turno. Bien. Don Ignacio, voy a hacerle una pregunta que creo que se está haciendo toda España en general y Asturias en particular. ¿Usted piensa que el Sporting va a jugar la Champions este año? Estoy convencido, además lo que he estado viendo de los últimos fichajes me parece que apuntan en esa línea. En fin, la aportación de la experiencia como Amorebieta o alguno de los fichajes para la delantera me parece que son fundamentales. Eso combinado con la siempre poco valorada y impagable Escuela de Mareo nos conduce directos al camino de la Champions. Estoy absolutamente seguro. Pues hasta aquí hemos llegado. Ignacio Prendes, diputado por Asturias de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso; Juan Carlos Menéndez Mato, profesor de Derecho Civil y director en Asturias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Martín Ferrero, abogado. Gracias a los tres por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Muy bien, gracias a vosotros por invitar. Y a todos ustedes ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.